Bueno, vamos de inmediato a lo nuestro, vamos a presentarles las informaciones en este resumen introductorio. Luego viene pues la presentación de los titulares y los segmentos que destacan como el del tiempo y ese resumen que hacemos siempre al final de algunas de las notas que nos envían, que agradecemos, repito, no podemos presentarlas todas porque no hay tiempo, pero un resumen de las notas que ustedes nos envían a través de esa red social Instagram. Bueno, vamos entonces a presentar los elementos más importantes en estos titulares. Comencemos con el seguimiento informativo a los funerales del Papa Francisco. Ayer se concentraron y hoy también a esta hora con la diferencia de horarios. Allá son aproximadamente las 12:07, 12:08. Y son del mediodía, y son en Roma, y son miles de fieles. Por cierto, se presentó una situación irregular porque eran tantas las personas, ayer una situación incluso de orden público, que saltaron las vallas con la intención de traspasar las filas y llegar y entrar a la Basílica de San Pedro para ver la presentación pues, del padre fallecido Francisco, del Papa Francisco. Bueno, esto fue controlado, entonces hay mayor rigurosidad en el orden público. Por lo demás, la ciudad de Roma está siendo súper protegida, muy protegida, porque además vienen mandatarios internacionales. Y la presencia del señor Donald Trump, pues hace posible que se haya reforzado más el nivel de grupos de la inteligencia de los Estados Unidos y de protección de seguridad que ya han llegado a la ciudad de Roma, para cuando, muy probablemente el día sábado, el día de la pompa fúnebre definitiva, pues esté el presidente de los Estados Unidos junto con otros mandatarios que ya hemos citado, que estarán como Lula, Javier Milei, el presidente de la Argentina, obviamente, bueno, y las representaciones de diferentes gobiernos y de diferentes países. Por Venezuela, recordamos, va a estar presente el canciller Iván Gil junto con la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y otros miembros de una comitiva venezolana, pues nombrada por el presidente Nicolás Maduro. Por cierto que también en Roma, frente a esta situación de avalancha de personas, han subido los precios de los pasajes aéreos y también no hay ocupación en los hoteles, está copada, sencillamente, o están copadas las habitaciones de los diferentes hoteles, que son muchísimos, que tiene la capital de Italia. Así que bueno, es parte de lo que es el escenario por la muerte de Francisco, una persona pues muy carismática y muy querida, también con sus detractores en su momento, ¿no? Pero muy querida por sus posturas muy claras, muy verticales y muy firmes. Bueno, continuarán hasta el sábado este velatorio en la Basílica de San Pedro. Luego, pues, se procederá, hay que recordarlo siempre, al acto como tal, a la misa que se oficiará y luego el traslado a la Basílica Santa María la Mayor, donde ha dispuesto Francisco en su testamento que quería ser enterrado por ser devoto de la Virgen María. Luego vendrá el duelo de 9 días aproximadamente, es lo que establece el protocolo vaticano, 9 días, y a partir de ese momento, con misas a diario en la Basílica de San Pedro, oficiadas por diversos sacerdotes, prelados, arzobispos, cardenales, en fin. Y luego a partir de esa fecha se hará la convocatoria, que se calcula será a partir del 5 de mayo, del cónclave de cardenales que habrá de reunirse para escoger al nuevo papa, al nuevo jerarca de la Iglesia Católica Mundial. Los nombres siguen sonando, ya se han reunido en los 2 últimos días ya en el modelo preparatorio, ¿no? Para crear el modelo preparatorio aproximadamente 130 cardenales. Estaban convocados 135, pero se ha dicho que 2 de ellos, lo comentábamos ayer, no pueden asistir por razones de salud. Hay que esperar cuál es la decisión final o cuál es el número definitivo. Siendo así, serían 133, pero hay que esperar. Sencillamente, en estas cosas, pues, hay rigurosidad y hay, pues, mucha precisión, ¿no? Porque se trata de la escogencia del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y bueno, pendientes los próximos días, será en este caso
muy importantes para tener una idea aproximada de quién asumirá la responsabilidad y quién ocupará el lugar del fallecido Papa Francisco. Familiares, por cierto, del Papa fallecido, un sobrino, hijo de un hermano, logró pues viajar para estar presente. Hay una hermana que vive pero que está en una precaria situación de salud que no puede viajar. Me refiero, repito, a familiares de Francisco. Bueno, vamos con otros temas. Ayer, en horas de la tarde, arribaron a nuestro país desde Honduras, trasladados en un avión de Conviasa, 174 venezolanos que habían sido deportados desde los Estados Unidos. Las autoridades, pues, declararon, entre ellos el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que ninguno de ellos tiene algún tipo de antecedente o forman parte de la ya archiconocida banda Tren de Aragua, que sirve para justificar todo. Incluso en Colombia se detuvieron algunos miembros que, de acuerdo al ministro del Interior, eran incluso colombianos y los involucraban en la banda o los conectaban con la banda Tren de Aragua. Y en Estados Unidos detienen a algunas personas, siempre les vinculan como miembros e integrantes de Tren de Aragua, aparte de la injusticia de calificar a cualquier inmigrante ilegal de criminal, de traficante de drogas o de mente enferma, como ayer lo hacía, por cierto, Donald Trump, al criticar las decisiones pues, que han tomado algunos jueces para darle protección y poder establecer el debido proceso para cada una de las personas que quiere el gobierno sean deportadas y si se justifica o no esa deportación de estos migrantes ilegales. Bueno, lo cierto es que ayer llegaron 174, hay cifras en cuanto a los que han llegado al país, de acuerdo a la información no oficial, definitiva y clara, pero bueno, en todo caso aproximada, se habla de 3.700, otros hablan de 4.000 y tantos. Ayer un funcionario del gobierno de los Estados Unidos hablaba de que se habían trasladado, que estaban llegando con fluidez, que llegaban 3 veces a la semana. Bueno, eso decía el señor Mauricio Claver Carón, quien es el responsable político para América Latina del gobierno de Trump. Él hablaba de 5.500. Bueno, en fin, por ello digo, no son cifras que concuerdan, que son convergentes. En todo caso, bueno, esto pasó en el día de ayer y bueno, y la crítica, repito, que hacía Trump y allí va a pasar algo, probablemente venga un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Trump está ejerciendo mucha presión sobre el Poder Judicial de los Estados Unidos. Bueno, ya que mencionábamos al señor Mauricio Claver Carón, responsable político del Departamento de Estado para América Latina, fíjense lo que comentó ayer en una entrevista que ofreció a un medio de comunicación o al portal de un medio de comunicación, señalando que había sido un error, que fue desacertado cerrar la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, que habiendo estado acá y no romper o no haber roto relaciones diplomáticas con Venezuela, que se hicieron muy tensas en su momento y bueno, y el propio gobierno venezolano lo anunció que rompía relaciones. Bueno, es como una especie de autocrítica que estableció señalando que manejaron muy mal la situación. Quienes en la administración de Biden, según él, pues estuvieron al frente de la política hacia Venezuela. No se puede dirigir la política exterior desde Colombia, decía, desde Bogotá, tiene que hacerse en el país y que hubiese sido mucho mejor permanecer acá en la embajada abierta para poder entonces entrar en los procesos de apoyo para el, digamos, modelo democrático venezolano. Bueno, es interesante lo que dijo allí. Eso apunta a ¿qué? A una probable negociación en el futuro para un restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. No parece fácil, ni parece como que esté a la vuelta de la esquina, pero es interesante que un funcionario de ese nivel haya hecho ese comentario. Seguimos y nos ubicamos acá en nuestro país con el tema económico. Ayer la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, Tiziana Policel, hacía citas sobre lo que fue el desenvolvimiento de la economía, sobre todo en el sector comercial. No fue bueno, una baja demanda y además con una enorme carga tributaria que se afinca en la ley de armonización que aprobó la Asamblea Nacional, pero que, por ejemplo, a nivel regional en las alcaldías está siendo aplicada de manera desacertada o de manera no equilibrada, porque ponen el mayor tope
sin medir cuál es la capacidad del sector empresarial venezolano a que paguen los impuestos. Esto es la exhortación que se realiza, manejarse de una manera diferente, a cada quien según su capacidad de pago, no todo el mundo puede pagar igual, en este caso el sector empresarial, y por ello la observación que hacía, ¿no? Pero no fue bueno, repito, digamos como corolario, ¿no?, de lo que fue su declaración, no fue bueno el primer trimestre, sobre todo para el sector comercio. Otros sectores también se vieron afectados, pero fundamentalmente el sector comercio con mayor resiedumbre en el primer trimestre de este año 2025. Bueno, continuamos. Ayer aclaró la vicepresidenta ejecutiva de la República, quien por cierto está de visita en China, que no hay ningún tipo de desacuerdo, ni hay ningún tipo de ruptura en la relación comercial entre la Chevron, que tendrá que marcharse del país por decisión del gobierno de los Estados Unidos por el tema de las sanciones, a partir del 27 de mayo. Sin embargo, dijo Delcy Rodríguez que mantienen ese vínculo, mantienen esa relación, porque se había dicho y se había publicado en algunos medios de comunicación social que había pues una especie de ruptura. No se mantiene la relación, y dijo que Chevron era víctima también de sanciones del gobierno de los Estados Unidos, pero que se mantiene. Mientras tanto, algunos tanqueros que habían sido contratados por Chevron para trasladar crudo venezolano hacia los Estados Unidos, pues están pues a la mar, como dicen, negociando en el mercado spot la venta de ese producto, que tendrán que venderlo seguramente con descuento, ¿no?, y en otras condiciones, y no con las establecidas cuando Chevron permanecía en forma fluida en nuestro país a través de las licencias que otorgó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, vamos con temas internacionales. Hay uno bien importante porque hubo consenso entre 12 estados federales, 12 de los Estados Unidos, una coalición, como se ha dado a llamar, para demandar los aranceles que ha impuesto el gobierno de Donald Trump. Encabezado por Oregon y Arizona, los fiscales de esos estados, de los 12 estados, demandaron por los perjuicios que va a generar para la economía de cada una de las entidades federales la aplicación de esos impuestos. Así que bueno, es interesante en este sentido, pero fíjense, ayer también ocurrió algo. Como el señor Trump, profundamente mediático, está todos los días en la opinión pública mundial, pues dijo que muy probablemente lleguen a un acuerdo y comiencen a negociar con China, y anunciaba una reducción sustancial de los aranceles con China. China respondió de inmediato señalando que bienvenido sea esto y que comiencen las negociaciones, porque un desajuste comercial y una guerra comercial perjudica a todos, y a la economía mundial en general. Así que bueno, esperemos que comiencen esos procesos de negociación, pero Trump lo anunciaba. Esto hizo, por supuesto, que la repercusión fuera favorable en los mercados financieros internacionales, en las diferentes bolsas del mundo. Pero fíjense otra cosa. Ayer se conoció una encuesta de una empresa, al parecer de mucha calificación en los Estados Unidos, publicando lo que fue la investigación de opinión pública que hizo recién en este incluso mes de abril, que aún permanece, ¿no?, donde Trump cae en los niveles de popularidad al 40% en apenas 100 días de mandato, algo que no había ocurrido. Se habló al principio de otra encuesta de 45%, esta nueva encuesta habla de 40%, que no había ocurrido en tan corto tiempo con otro presidente de los Estados Unidos. Una caída tan dramática de su popularidad. Bueno, tenemos por otra parte que se conoció un informe del Banco Mundial. En cuanto a América Latina, el país en proyección que más crece, y los números establecen que será el 5.5%, será Argentina. Y una proyección para el 2026 de un crecimiento del 4.5% y un crecimiento para el 2027 del 4%. Será la economía más prominente frente a las otras importantes como son Brasil, México, Perú, en fin, que siempre tienen un crecimiento económico sostenido. Pues es bastante grande. Sin embargo, a lo interno, todavía hay muchos problemas que resolver, y hay una situación muy seria y muy severa que todavía sigue castigando a los argentinos, que se supone tratará de corregirse, ¿no? Otra información importante, esto viene de Ucrania. Ucrania no quiere ceder territorios, incluso ya ocupados por Rusia,
La península de Crimea no la va a ceder Rusia, que la ocupó hace ya antes de la guerra, la ocupó hace algunos años atrás. Y el noreste, el Donbass y esas zonas muy cercanas a la frontera con Rusia que han sido ocupadas en la guerra, pues Rusia tampoco quiere ceder. Ucrania dice que deben ser desocupadas, pero no será así. Y Estados Unidos advertía que si las cosas siguen de esta manera, pues le va a retirar el apoyo a Ucrania y que Ucrania tercamente se opone a reconocer los territorios de Crimea y los otros que están ocupados. Difícil circunstancia para el gobierno de Ucrania y para el pueblo ucraniano que está fatigado, profundamente fatigado de esta irracional guerra. Bueno, deportes. Fútbol. Ayer, por cierto, en el suramericano, en la Copa Suramericana, el Caracas Fútbol Club empató con Atlético de Mineiro 1-1, que le coloca en la punta de su grupo, ¿no? Esto es para el fútbol de la región. E internacionalmente, más allá de nuestras fronteras, bueno, ayer hubo partido entre el Real Madrid y Getafe, ganó con un golazo de Arda Güler, este muchacho turco que es fabuloso en el campo. Pues ganó 1-0 y se mantiene la pelea por la punta, que con ventaja todavía la tiene el Barcelona por 4. Van avanzando las jornadas y recuerden que este sábado es la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla.